A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Hoy, martes 16 de abril, ya en Semana Santa, esos días de reflexión, de búsqueda de fuerza espiritual, de fuerza interior, en un momento en el que nuestro país atraviesa las horas más oscuras en la lucha de generaciones por una república liberal, democrática, próspera, justa, una Venezuela de la cual nos sentamos orgullosos y nos permita a todos desarrollar nuestros proyectos de vida. Una Venezuela devastada en estos tiempos. Yo en las últimas 2-3 semanas he podido estar recorriendo medio país. He estado en 13 estados y he podido encontrar y sentir cómo se acelera esa destrucción intencionalmente provocada por un régimen monstruosamente criminal y cruel que pretendió quebrarnos en todos los planos: físico, institucional, cultural, moral, espiritual, y cuya devastación se toca, se vive, se siente en cualquier carretera, en cualquier rincón del país. Ver cómo en la mitad de las ciudades se está vendiendo y cargando leña porque ya en media Venezuela no hay luz. Y ver cómo en nuestras carreteras a veces pasas minutos, kilómetros y no hay un solo comercio abierto. Más de la mitad de las bombas de gasolina están cerradas y llegas a ciudades en la tarde o en la noche absolutamente oscuras, con todo lo que ello implica para la familia, todo lo que significa en términos de no solamente de la cotidianidad. El no tener luz es no tener agua, pero es no tener seguridad. La familia no se puede encontrar, es la zozobra dentro de la casa. Y uno podría pensar que ante este drama dantesco, Venezuela, así como si nos hubiesen apagado en lo tangible, se apagaría en su lucha. Y es precisamente lo contrario lo que hoy y de lo que yo hoy quisiera hablar con ustedes. Siento que estamos viviendo ese momento extremo en la vida de cada uno de nosotros y de nosotros en conjunto como sociedad, en el cual se define lo que será de Venezuela y de nuestra nación por muchas generaciones por venir. Lo que hagamos, lo que dejamos de hacer los venezolanos de hoy, aquí alrededor del mundo, definirá la Venezuela en la cual vivirán nuestros hijos, nietos y muchas otras generaciones. Y lo que me he encontrado y constato día a día es una Venezuela de pie, en resistencia y con resiliencia. Y precisamente en estas horas donde no solo estamos conmovidos los venezolanos, sino el mundo entero, con imágenes como las que vimos ayer de Notre Dame, la Catedral de Notre Dame de París, yo quisiera que dedicáramos nuestro programa de hoy precisamente a esa dimensión, a eso que hace que un ser humano y que una sociedad sea capaz de soportar los embates más brutales, sean catástrofes climáticas, guerras, conflictos, enfermedades, momentos de oscuridad, y hay algo que hace que de lo más profundo salga la fuerza para levantarnos después de la peor caída. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre esas experiencias cercanas en la historia o en la distancia, otras no tanto, que nos demuestran de lo que somos capaces los seres humanos y que yo lo estoy viviendo en esta hora, recorriendo y constatando con orgullo lo que hoy somos
Venezuela y los venezolanos para el mundo. Un ejemplo de firmeza, de convicción, de profunda cohesión ética en los venezolanos. También en estos días, y de eso vamos a hablar también, está la otra cara. Eso es lo que estamos viviendo dentro de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo en el mundo con relación a Venezuela? Y han pasado muchas cosas. Desde la reunión en Cúcuta del presidente Iván Duque junto al secretario de Estado Mike Pompeo, con una señal muy clara de su firmeza y determinación de lograr la liberación del país y acompañarnos definitiva y decididamente en esa ruta. Como la reunión de ayer del Grupo de Lima en Santiago, un mensaje inequívoco también, las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro cuando dijo no hay vuelta atrás y habrá que hacer lo que hay que hacer, pero los venezolanos cuentan con Brasil para liberarnos de este régimen criminal. Y también la semana pasada, al final de la semana pasada, el senador Rick Scott con unos mensajes muy, muy claros y muy firmes dirigidos a todos los venezolanos y con relación a lo que aquí está ocurriendo. Estaba buscando la imagen del Twitter del senador Scott, precisamente el jueves. Es un hilo largo, pero hay uno que dice claramente así: solo hay una opción que queda para ayudar a la gente de Venezuela. Y es algo de lo que la gente no quiere hablar. Generalmente la gente no quiere hablar. Cada día ha quedado más claro que hay que considerar el uso de la fuerza militar para ayudar, para llegar con ayuda humanitaria, para apoyar a los venezolanos. Maduro y sus criminales no están dejando otra opción. Eso lo dijo el senador Rick Scott. En este sentido, las declaraciones de aquí las tengo también. El secretario Pompeo, cuando este domingo se reunía con el presidente Iván Duque en Cúcuta, dijo claramente esto: hay un plan en marcha para elecciones libres y justas dentro de Venezuela, pero antes de que estas cosas puedan suceder, primero la usurpación de Maduro debe terminar. Los Estados Unidos continuará utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para apoyar y ayudar a los venezolanos. Estas fueron las palabras desde Cúcuta que el secretario Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dirigía a propósito de su visita allá. Como tenemos dos invitadas de lujo el día de hoy, nada más y nada menos que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y una venezolana que a mí en lo personal me llena de energía y de alegría todos los días, Clara Luisa Machado, bloguera, profesora de arte y promotora de la lectura. No quiero extenderme en esta primera sección del programa para regresar de una vez con nuestras invitadas, sin antes abordar y recordarles los créditos de la emisora. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya; en nuestra producción del programa, Jennifer Ávila, Justo Navarro y Oriana Urbina; en los controles, César González, y pueden llamarnos por el 0212-482-9750 a partir del próximo bloque del programa. Y por supuesto pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, @RCR750, María Corina Ya, @PrensaMCM y @20Venezuela. Vamos a una pausa y al regreso arrancamos con todo en este programa tan especial de Semana Santa. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo. De arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, un programa absolutamente especial, porque tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Que no se podría hablar de ella, su trayectoria es larguísima como servidora pública, amplia experiencia en todo lo que fue la promoción del comercio binacional entre Venezuela y Colombia. Después fue nada más y nada menos que la primera mujer ministro de la Defensa de Colombia. A mí me dijo el presidente Álvaro Uribe, debo decirlo aquí, que cuando él la designó había mucha gente que dudaba, una mujer será capaz de poner orden, de llevar la autoridad y en un momento tan crucial, nada más y nada menos que en la plena guerra contra el narcotráfico y la guerrilla en Colombia. Y posteriormente relata Uribe el orgullo que sintió como presidente por una labor y un desempeño extraordinario como ministra de la Defensa de Colombia. Ahora es vicepresidenta de Colombia junto al presidente Iván Duque, pero yo debo decir, a nivel humano, como venezolana, por encima de todo, es amiga de Venezuela. Marta Lucía Ramírez siempre ha reiterado y defendido que no podrá haber paz sostenible en Colombia si no existe libertad en Venezuela, y solo la prosperidad podremos al alcanzarlas de la mano. Hace un año, poquito más de un año, Marta Lucía Ramírez, en la mitad de su campaña para las primarias en Colombia, la presidencia, estuvo en Venezuela y constató con sus propios ojos el horror de esta crisis humanitaria desbordada. Yo estoy segura que tantos viajes que había realizado previamente en nuestro país le llegó al alma, y es una de las razones por la cual es una de las principales voces alrededor del mundo que defiende la causa venezolana como propia. Por eso me enorgullece, querida vicepresidenta, poder compartir estos minutos con usted y agradecerle, porque sé que tiene una agenda muy complicada hoy en Cartagena, pero nos ha dedicado estos minutos a los venezolanos. ¿Cómo estás? Muy querida María Corina, muy buenas tardes. Yo me siento muy contenta también de tener este diálogo fluido, permanente, sincero, constructivo de las dos, pensando juntas cómo vamos a poder aportar lo mejor que podamos para ese futuro tanto de Colombia como de Venezuela, como dos naciones libres, dos naciones con democracia, dos naciones con desarrollo. Porque de verdad, María Corina, que ahora que estoy acá en este cargo de la vicepresidencia y además con un encargo que me hizo el presidente Iván Duque, que es coordinar todos los esfuerzos necesarios para poder conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Y en este bicentenario de la independencia, pues justamente tenemos que recordar nosotros que nuestra trayectoria, nuestra historia ha sido juntos realmente. Toda esa ruta libertadora que inició Bolívar, pues precisamente lo que hizo fue sumar los esfuerzos
de los llaneros de Colombia, de los militares de Venezuela, de toda esa intelectualidad que hubo acá realmente en esta Nueva Granada para poder crear la república, crear nuestras instituciones. Nosotros venimos de un mismo origen y tenemos que entender, como ya lo mencioné hace un año, que no hay paz posible para Colombia si no hay democracia y libertades en Venezuela. Y por eso lo he dicho con toda claridad. Yo siento vergüenza, siento dolor como colombiana de saber que hace unos años Colombia tuvo la oportunidad de ayudar a frenar toda esta crisis que se veía venir en Venezuela, pero lamentablemente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con el pretexto de que para tener la paz de Colombia teníamos que estar con el nuevo mejor amigo, Chávez, en Venezuela, pues cerró los ojos deliberadamente, dejó de iniciar todas las acciones oportunas en la OEA para que se aplicara esa Carta Democrática de la OEA a Venezuela, y vemos que todo lo demás ya es una historia muy dolorosa. Ha sido toda esta llegada realmente de una dictadura criminal a Venezuela, una dictadura que está realmente aliada a lo peor, que es el narcotráfico, que es por supuesto la presencia de grupos armados ilegales, algunos de Colombia como el ELN y los de las FARC en su momento, y también grupos criminales de otros orígenes. Y por esa razón nosotros tenemos este gran compromiso con el presidente Iván Duque de ayudar a que haya democracia en Venezuela, que haya legalidad en los dos países, porque sabemos que en el futuro nuestras dos naciones tendrán progresos si somos capaces de derrotar juntas toda esta criminalidad que hoy está enquistada en el poder en Venezuela y que también en Colombia lamentablemente tiene tentáculos muy fuertes que nosotros estamos dedicados a desmantelar. Yo creo, señora vicepresidenta, estamos hablando con Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, que finalmente a los venezolanos nos ha quedado muy claro que usted y el presidente Iván Duque entienden que el apoyo a la transición en Venezuela no se trata solamente de un tema de solidaridad y reciprocidad por el apoyo que Venezuela le dio a tantos migrantes colombianos en el pasado, ni por el impacto que esta migración ya tiene en el PIB y la economía colombiana. Es un tema de entender que es un régimen criminal, el que existe en Venezuela, con vocación expansionista, y que este horror que le ha provocado a Venezuela tiene en la mira Colombia. Colombia es el próximo objetivo, y ahí seguir hacia arriba, hacia México, hacia abajo, desestabilizar a Brasil. Es decir, es un proyecto continental. De modo que le pregunto, ¿usted siente que la sociedad colombiana asume la causa venezolana no solo como un tema de solidaridad por el dolor y la crisis humanitaria, sino por su propia subsistencia? ¿Entiende que es que la nación colombiana, la democracia y sus instituciones están en riesgo de pasar un proceso similar de devastación como el que hoy vivimos si no se detiene y se saca de raíz a las mafias criminales del régimen venezolano? A ver, María Corina, yo con franqueza tengo que decir que creo que hoy todavía hay muchísimos colombianos que ignoran realmente toda esta estrategia. No importa, se nos cortó la llamada, pero ya nos volvemos a comunicar con ella. Como les decía, nada más y nada menos que Marta Lucía Ramírez, en medio de una agenda complicadísima, ha estado viajando por todo el país acompañando al presidente Duque, algo que nos ha ido relatando día tras día. Hoy estaba en Cartagena y a pesar de que tenía esta agenda complicada, dijo: yo me salgo a esta hora porque quiero hablar con los venezolanos. Les recuerdo que el día de ayer hubo la reunión del Grupo de Lima. Aquí me está llamando ella por el WhatsApp. Vamos a ponerla por WhatsApp entonces. Aló. Aquí te escuchamos. Tranquila, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? A ver. No, yo creo que es mejor llamarla vamos a llamarla por teléfono. Yo le digo a ella que la vamos a llamar por teléfono porque es muy importante escucharla muy bien. Como les decía, ayer se reúne el Grupo de Lima en Santiago. Es muy importante y quiero con ella revisar algunos de los puntos que aparecen en este comunicado, porque si bien repiten algunos que previamente habían sido anunciados por el Grupo de Lima como
su claridad, en el sentido que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado no tener voluntad de diálogo y por ello plantean el cese inmediato de la usurpación. Reconocen obviamente y reiteran el reconocimiento a Juan Guaidó, nuestro presidente encargado, y demandan absoluto respeto por su investidura y competencias constitucionales. Introducen algunos elementos nuevos como la presión sobre Rusia, China y Cuba y Turquía en cuanto a su presencia inaceptable en territorio venezolano. Creo que tenemos ya de vuelta a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Gracias por atendernos nuevamente, vicepresidenta. Yo sé que está en una situación complicada en la mitad de su agenda, pero era muy importante escucharlo. Usted nos decía, con relación a la claridad del pueblo colombiano sobre la amenaza real que para la propia Colombia representa la permanencia de Maduro y el régimen criminal en el poder. ¿Cuál es su evaluación? A ver, María Corina, realmente creo que buena parte del pueblo colombiano todavía no tiene suficiente conciencia sobre toda esta estrategia expansionista que realmente es una amenaza sobre todo nuestro hemisferio, sobre una buena parte de este hemisferio, porque de hecho también mencionaba yo que cuando se estaban haciendo las negociaciones del acuerdo con las FARC, el gobierno anterior se encargó de desvirtuar esa idea. Al contrario, cuando hubo varios, dijimos en ese momento que era un riesgo enorme todo lo que estaba pasando en UNASUR, que era montar realmente una parainstitucionalidad que tratara obviamente de alejarnos de toda esa carta democrática de la OEA, y que teníamos entonces nosotros que tener los ojos muy abiertos frente a esos vínculos entre las FARC, el narcotráfico, el ELN, inclusive grupos como ETA, grupos como Hezbollah, etcétera, y decían, eso no es cierto, eso es una exageración, no hay tal relación entre Cuba y Venezuela. Imagínense decir en Colombia hace 5 o hace 4 años que no había relación entre Cuba y Venezuela, pues es que era totalmente evidente esa relación. Entonces, por esa razón, creo que lamentablemente varios colombianos se han demorado en entender eso. De hecho, en los medios de comunicación, yo les he insistido a varios de ellos, hay que entender que aquí hay una estrategia. Esto no son cosas que se han dado casualmente, sino que hay una estrategia. Pero el gobierno nuestro, el gobierno de Iván Duque, lo tiene perfectamente claro, y por esa razón nosotros hemos asumido ese liderazgo internacional, ese compromiso internacional, porque como bien dice María Corina, más allá de la historia romántica de dos naciones hermanas, más allá del afecto sincero, más allá de la gratitud por lo que fue realmente la acogida que le dio Venezuela a tantos colombianos que se fueron para allá hace 10, 15, 20 años, cuando Venezuela era el país rico de nuestra región, más allá de todo eso existe de verdad una actitud consciente sobre la amenaza real que existe para Colombia y otros países si ese régimen permanece en Venezuela, porque saben que hoy no es un gobierno lo que hay en Venezuela, por eso lo hemos dicho todo el tiempo. Hoy el jefe de Estado en Venezuela, el jefe de gobierno es Juan Guaidó, pero sabemos que hay una ocupación en el Palacio de Miraflores por un régimen criminal que está realmente vinculado con lo peor del mundo, y para nosotros esto es un tema de la defensa y de la seguridad de Colombia, y por esa razón el liderazgo del presidente Iván Duque, todo este cerco diplomático, toda esta presión internacional, ya de más de 64 países en el mundo, que tenemos que escalarla en todos los niveles de Naciones Unidas para que de verdad cada vez haya una mayor efectividad en esta presión, que logremos realmente no solamente que se le congelen todos los activos de Venezuela que están en el exterior y que toda esta red criminal pretende mantener a su servicio, sino que haya un mensaje contundente de toda la comunidad internacional en rechazo a este régimen criminal de Venezuela. Ahora una cosa, Marta, para muchos venezolanos que tenemos muy claro este panorama, y además nos tranquiliza enormemente que en una posición de la trascendencia y la importancia como la que usted tiene en la vicepresidencia sea así de compartida, nos preocupa
En algunos casos mucha gente se siente desmoralizada o confundida porque llegan mensajes que lucen en algunos casos contradictorios, tibios, no suficientemente firmes. Yo quiero hacerte una pregunta directa. Para el pueblo y el gobierno de Colombia, el punto de no retorno, es decir, de no echarse para atrás, ya pasó. Es decir, los venezolanos sabemos que pase lo que pase, tome el esfuerzo que tome, Colombia no va a abandonar esta lucha hasta que logremos la liberación de Venezuela. Por supuesto que no, María Corina. La determinación que tiene el gobierno de Iván Duque es permanecer al lado del pueblo de Venezuela, es permanecer al lado realmente de esa defensa de la libertad y de la democracia para el pueblo venezolano. Es estar permanentemente elevando la voz y mostrando todo lo que es la atrocidad que está viviendo hoy el pueblo de Venezuela. Es mostrar realmente cómo esta decisión casi que del exterminio de tantos venezolanos, porque es que cuando un régimen resuelve quitarle los alimentos, quitarle los medicamentos, quitarle la dignidad a un pueblo, está tratando realmente de exterminar toda una generación. Así la generación que puede reaccionar todavía contra ese régimen, la generación que puede salir a protestar en las calles. Ahora, y por esa razón nosotros estaremos permanentemente al lado del pueblo venezolano. Una cosa, que con esto yo sé que tenemos que ir cerrando, tienes que regresar a tus compromisos. Hemos visto pasar mucha gente por Cúcuta en estos últimos tiempos, es una señal de la conciencia, del dolor, del sufrimiento que estamos viviendo toda la sociedad y los venezolanos, y desde luego del impacto que esto tiene sobre Colombia. Ahora, el domingo pasado, una visita especial. Estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, junto al presidente de la República de Colombia, Iván Duque. Y allí una declaración de Pompeo que tuvo un enorme impacto en la opinión pública venezolana. Por lo siguiente, todos sabemos las múltiples operaciones inspiradas por los cubanos que han buscado, digamos, descomprimir la tensión y la fuerza que se ha aplicado de adentro y de afuera para llevar al régimen al punto de quiebre. Sabemos cómo se han utilizado supuestos diálogos como estrategias para ganar tiempo, para engañar, para buscar comprar legitimidad y permanecer como criminales que son en el poder. Cómo se han utilizado farsas electorales, porque ha quedado claro que ellos no tienen disposición alguna de dejar el poder por esta vía. Y como ha venido discutiéndose y algunas personas han planteado, llámese grupo de contacto o algunos otros actores desde Uruguay, etcétera, la posibilidad de un proceso electoral con Maduro, óiganlo bien, con Maduro en el poder, violando el compromiso de que primero es el cese de la usurpación, luego la transición y posteriormente vendrá un proceso electoral, tuvo un gran acogida y un gran impacto en la opinión pública estas declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, donde dijo: hay un plan en marcha para elecciones libres y justas dentro de Venezuela, pero antes de que estas cosas puedan suceder, la usurpación de Maduro debe terminar. En este sentido, ¿cuál es su posición sobre este planteamiento de la secuencia y la necesidad de previamente lograr la ruptura antes de plantear un proceso electoral en nuestro país? Pues María Corina, realmente la posición que hemos tenido con el presidente Iván Duque a la cabeza, con nuestro canciller, es justamente esa misma. Todos queremos que haya una elección libre en Venezuela. Sabemos que era totalmente imposible para Juan Guaidó garantizar que esa convocatoria se pudiera hacer en 30 días, porque sabemos que hoy lamentablemente toda la autoridad electoral en Venezuela está tomada por todo ese régimen criminal que una tras otra de las elecciones realmente fue quitándole un espacio a la oposición. Y por esa razón entonces hemos venido insistiendo, acá tiene que darse una elección que sea limpia, que tenga el acompañamiento de la comunidad internacional, que dé total garantía
al pueblo venezolano, que pueden salir y expresarse libremente, y por supuesto todo esto tiene que estar condicionado a que antes se termine esta usurpación del poder por parte de ese régimen de Nicolás Maduro, porque de lo contrario, pues entonces estaríamos abocados. Otra vez. Bueno, yo creo que ya va a ser difícil comunicarnos nuevamente con ella. Vamos a tratar, Oriana, sí, por lo menos para despedirnos. Como les decía, es Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia, en este momento de gira en Cartagena. Aquí la tengo, la tengo aquí en WhatsApp. Querida vicepresidente, la pongo aquí por WhatsApp para que pueda entonces despedirse de todos los venezolanos que tanto le apreciamos, la queremos y que esperamos tenerla muy pronto de regreso aquí en Venezuela. Pues mil gracias, María Corina. Simplemente para terminar, insistir en que sí, sabemos que lamentablemente en todos estos años hay gente, algunos de buena fe, que insistieron en el diálogo sabiendo que el tiempo iba a favor de consolidar esa dictadura criminal de Nicolás Maduro. Hay otros que lo hicieron con mala intención, o sea, es que acá en este momento no cabe hablar de diálogos para que Maduro siga al frente del poder, sino al contrario, aquí lo único de lo que se puede hablar con sensatez es cuándo y cómo va a entender realmente que no hay espacio para él en la democracia venezolana. Y por supuesto, cuando haya un proceso de elección libre en Venezuela, entenderá Maduro y todos los que lo han estado patrocinando internacional. Bueno, ustedes están viendo lo que es la conexión en Venezuela. Ella lo entiende. Esto es parte de la estrategia consciente del régimen de pretender aislarnos y dividirnos. Pero no hay manera que lo logren. Trascendiendo las fronteras, hoy hay una lucha existencial que vamos a ganar. Aquí está Marta Lucía. Aquí finalmente lo logramos. Por fin, Marta. ¿Me escuchas? Bueno, sí, pero qué pena que quedó tan interrumpido. No sé si es tu internet o el mío, pero bueno, ya. Dale. Ya logramos esto. Así es que el mensaje creo que es contundente. Yo hoy te mando un beso grande, bendiciones. Aquí estoy pendiente de ti hoy. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Era la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, comprometida con Venezuela y, como lo ha dicho, para Colombia, para el gobierno del presidente Iván Duque, no hay vuelta atrás. Se hará lo que se tenga que hacer, pero vamos a liberar a nuestro país. Vamos a una breve pausa y regresamos, nada más y nada menos que con una super bloguera, una persona que ha desarrollado una habilidad de comunicarse con gente de muchas generaciones, ahora todas estas generaciones de jóvenes que van a una velocidad impresionante y que están en todo lo que está ocurriendo simultáneamente en el mundo, y que nos va a referir su vivencia sobre lo que significa el incendio devastador de ayer en la Catedral de Notre Dame de París, y cómo esto más bien es una lección de resiliencia y de fuerza para los venezolanos. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanita, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Vamos, amigos, de regreso contigo. Y hoy voy a tener el enorme placer y el honor de hacer una entrevista muy especial. Pero no se los voy a decir por qué, sino hasta después que termine la entrevista con ella. Vamos a hablar con una venezolana que es muy difícil decir lo que ella es y lo que ella hace, porque hace de todo. Pero cuando tú le preguntas cómo te defines, ella dice, yo me dedico a promover la lectura. Y lo hace desde los chirriquiticos hasta con gente de avanzada edad en sus círculos de lectura y en sus talleres, etc. Bloguea, es guerrera del teclado también, hay que decirlo, aunque estudió historia del arte y últimamente estudió escritura de guiones. Ayer, 15 de abril, es uno de esos días que nunca olvidaremos. A veces cuando uno le dice, ¿te acuerdas tal día cuando pasó tal cosa? Todo el mundo se acuerda dónde estaba. Yo pienso que ayer todos, a lo largo de los años, recordaremos dónde estábamos ayer cuando vimos esas primeras imágenes de ese feroz incendio devorando la Catedral de Notre Dame, porque más allá de la nacionalidad, las razas, las creencias religiosas, la Catedral de Notre Dame es un ícono, un emblema para la humanidad, para el arte, desde luego para la espiritualidad. Y empiezo obviamente por transmitirle toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad a todo el pueblo francés y a los católicos y los cristianos del mundo por la pérdida enorme y por el dolor y la impotencia que sentíamos ayer. Yo creo que todo se nos escapó una lágrima ayer. Clara Machado, Manuela Zárate es uno de sus seudónimos, retuiteaba a Miguel Fontán con una imagen de las llamas sobre Notre Dame y decía, pero la historia también es el resurgir de las llamas y ellas, las catedrales, lo saben. No es la primera que arde ni será la última. París sabe de dolor, de incendio, de peste, de ocupación, de muerte. Pero si algo nos ha enseñado París es a empuñar el puño de la resistencia. Y esta mañana, en privado, yo no le iba a entrevistar hoy, debo decirles. Tenía otra entrevista. Y en un chat privado, ella pone, pero la historia de la humanidad es así. Y las civilizaciones que perduran son las que saben volver a ponerse de pie. Y yo siento que hay que ver hacia adelante, como Berlín, y nutrirse de la gloria que heredamos de ellos para ver cómo mejorar a Venezuela. Y entonces la llamé y le dije, chama, yo quiero hablar contigo hoy. Cuéntanos cómo tú, que has estudiado el arte y la historia, ves estos episodios incomprensibles de catástrofes que vienen de guerras, de cambios climáticos, de accidentes o de terrorismo y que generan este dolor brutal. Y en un momento de oscuridad donde uno piensa que está todo perdido, se paran de pie, resurgen incluso con más fuerza. Así que, diciéndolo en tus palabras, Clara, la historia de la humanidad es así. Cuéntanos cómo es la historia de la humanidad reaccionando frente a estas circunstancias que no logramos entender por qué ocurren. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme en tu programa. De verdad que es muy emocionante para mí y más con este tema que lo llevo en los huesos, porque es por esas catedrales, entre otras obras, yo decidí estudiar historia del arte y le dedico mi vida a todo esto. Mira, las catedrales, las grandes catedrales y muchos de los monumentos, no solo de Europa, sino en todo el mundo, vienen justamente a resolver esa incógnita de qué hacemos nosotros en este mundo, ¿no? Como seres humanos y a dónde nos lleva la vida. Las catedrales en particular siempre fueron, bueno, primero un testamento político de poder, pero también de un enorme misticismo de unas poblaciones que tenían unas vidas muy duras, muy difíciles, muy cortas, muy violentas, y que encontraban en estos monumentos una manera de acercarse a la eternidad.
Quizás para nosotros hoy en día es muy difícil entender algo así, pero así era en ese momento. O sea, eran como unos grandes libros para ser leídos. Pero por la precariedad de los materiales de aquella época, estamos hablando de siglos XI, XII y XIII, eran muy susceptibles al tiempo, a los incendios. Constantemente, a medida que se iban construyendo, también se iban derrumbando. Entonces, en sí, cada catedral es un monumento a la resistencia. Es prácticamente un milagro que estén de pie, y más a una como Notre Dame, que tiene más de 800 años. Entonces, claro, hoy en día ver un edificio arder de esa forma, uno siente como una desolación, como si fuera una profecía, algo apocalíptico, como si se nos viniera el mundo encima. Pero una cosa, ¿tú no sentiste ayer, en concreto Notre Dame, 800 y pico de años, 850 años, resistió guerras, peste, la Revolución Francesa, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y aguantó, y que se nos viniera a quemar, a caer en pleno siglo XXI con todas las tecnologías que existen hoy en día para atender, prevenir estos eventos? Sí, hay una sensación definitivamente de cómo puede pasar esto ahorita. Es algo contra lo que deberíamos estar, entre comillas, blindados. Pero en realidad también te hace ver, bueno, hay cosas que se nos escapan a todos, en todo sentido. O sea, no hay nada infalible, no hay nada es imposible que pase. Y pasa incluso con la democracia, ninguna es infalible, o sea, lo sabemos los venezolanos. Todas son susceptibles al error humano y al accidente y a la catástrofe. Entonces, Europa en ese sentido siempre ha estado, digamos, como tiene una historia tan turbulenta que esta mañana ya está reunido el comité que va a trabajar en la reconstrucción. O sea, eso es, se cae el techo y nos levantamos inmediatamente. Y ya han ofrecido más de 300 millones de dólares en donativos de una cantidad de gente diversa, ¿no? Ahora, cuéntanos de esto en la historia. ¿Por qué tú dices que es un monumento a la resistencia? ¿Qué otras experiencias similares tú consideras que son emblemáticas, que merecen recordarse como ejemplo en este momento para tenerlas presentes el pueblo francés y, bueno, yo diría toda la humanidad que estamos tan afectados por esta tragedia? Mira, prácticamente todas han tenido una catástrofe de fuego, ¿no? Pero, por ejemplo, para hablar de una concretamente, digamos, una que sufrió o que quedó destruida por una guerra, la más emblemática es la de Reims, me parece a mí, porque la de Reims, quedándonos en Francia, la catedral de Reims sufrió muchísimo daño durante la Primera Guerra Mundial. Los alemanes la bombardearon en el año 14, además cuando había un acuerdo de no bombardearla. Es importante además destacar que justamente en ese año Francia había desarrollado una lista que se llamaba lista de monumentos de importancia nacional, que fue como el primer esfuerzo internacional de cuidar el patrimonio, y entonces había este acuerdo tácito de que no iban a bombardear monumentos, y los alemanes, con una excusa de que supuestamente habían francotiradores en el techo, la bombardearon. En un primer momento no la destruyeron toda, pero ya hacia el final de la guerra, vamos a decirlo claramente, se quitaron la careta y terminaron lanzándole como 300 bombas, y la catedral quedó prácticamente en el suelo. Y se volvió un emblema de la lucha por los valores de Francia. Y todos los aliados, digamos, utilizaron esa imagen de la catedral de Reims para levantar el ánimo de toda una sociedad que se veía además muy golpeada por una guerra como fue la Primera Guerra Mundial, que digamos que fue la primera guerra que salió del campo de batalla y involucró a los civiles, y fue pues de una mortandad espantosa. Y que trajo después, bueno, la Segunda Guerra Mundial como consecuencia. Entonces, en ese sentido, estas iglesias que digamos que saben lo que es venirse abajo, también saben lo que es volverse a levantar. O sea, cuando uno ve esas vírgenes, o sea, yo veía ahorita una imagen de los bomberos con una virgen entre las manos, quitándole la ceniza. Entonces, ahí es donde está la lección de la humanidad, porque al fin y al cabo de eso se trata la vida. Y yo siento que cuando estamos enfrentándonos a unas circunstancias tan adversas, cuando el totalitarismo, la persecución y la desesperanza nos agobian, esos monumentos están ahí no solo para tomarse fotos y selfies
y tratar de parecer culto y tal, no, sino que están ahí para darnos esa lección de lo que es estar de pie y de lo que es enfrentarse a las adversidades y haber sido seguir adelante. Derribados, porque mucha gente no sabe cuántas veces han sido derribadas muchas de estas catedrales, otros monumentos, y se ponen de pie. Bueno, Berlín es un ejemplo, toda una sociedad, una ciudad destruida, y mira lo que es Berlín hoy en día. Exactamente, Berlín, Dresde, o sea, bueno, Alemania quedó prácticamente sin un ladrillo sobre destruida otro. Y tantos otros países durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Noruega, por ejemplo, que Noruega, el ejército alemán nazi lo invadió para saquear sus recursos naturales porque los necesitaba para desarrollar armamento y para asistir su economía que estaba muy golpeada por el esfuerzo bélico. También la resistencia noruega intentó proteger plantas eléctricas, plantas de aluminio. Algunas las pudo proteger, otras quedaron derruidas, pero digamos que esos escombros, lo poco que quedó como un testimonio de la lucha para el día siguiente y de esperanza y digamos, de raíz con los valores de resistencia de cada ciudadano y de cada foco de sociedad civil que no permite que la barbarie y que la catástrofe lo derrumbe. Que no quiere decir no estar triste, o sea, no es ahí, vamos a alegrarnos porque se quemó la catedral, por supuesto que no. La lloramos, lo sufrimos, es terrible verlo, y hay una parte que quiere, digamos, o sea, lo que no podemos dejar es que nos venza el miedo, no podemos dejar que la imagen del fuego se transmita en una imagen de desesperanza. Tenemos que conectarnos también con toda esa historia de reconstrucción, porque eso es lo que nos permite levantarnos al día siguiente. Ahora, perdón, es que tú estás diciendo algo con el tema de lo que representa la catedral en todos estos siglos, que va más allá de la dimensión espiritual solamente, o religiosa solamente, ¿no? Y hablabas antes de otros casos, de otras catedrales. Por ejemplo, la Catedral de Chartres tiene una historia similar de sobrevivir a ataques, porque es lo que la catedral significaba. Es decir, si te tumbo tu catedral, te estoy desmontando tu fuerza, tu inspiración, tus referentes. Cuéntanos un poquito de eso y el paralelismo quizás entonces ahora a la devastación en Venezuela. Cuéntanos de Chartres primero, que es una historia hermosísima. Bueno, la historia de Chartres, sí, Chartres puede ser quizás la catedral más importante, o sea, incluso las más importantes de Francia son Reims, Chartres y Saint-Denis, incluso antes que Notre Dame. Y la catedral de Chartres, bueno, que también sufrió, digamos, pasó durante toda su historia, desde el siglo XI hasta nuestros días, se quemó, tuvo remodelaciones, etcétera. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, como yo les contaba de Reims, que la habían destruido, justo cuando se declaró la guerra, los franceses dijeron, bueno, vamos a proteger nuestro patrimonio, y desmontaron todos los vitrales. De Chartres. Pero, de Chartres, los desmontaron todos. Realmente se destruyó muy poco y los pusieron bajo resguardo. Pero ya hacia el final de la guerra, en un momento dado, hubo una orden de los aliados para bombardear la catedral. Fue una orden del ejército americano, porque había algunas de estas catedrales las utilizaban como hospitales. Entonces, los alemanes. Exactamente, los alemanes, y se escondían además los alemanes ahí. Un momento que estaba muy complicada la guerra y llegó la orden de destruir y bombardear la catedral. Entonces, este oficial del ejército americano, Wellborn Griffith Jr., desobedeció la orden y se dedicó a evacuar la catedral hombre por hombre, y digamos que le dio la vuelta a la orden que recibió. Es decir, yo voy a ocuparme de los alemanes, pero yo no voy a destruir el patrimonio. Y lo logró. Y salvó la catedral. O sea, él desobedeció una orden, salvó la catedral, y después, digamos que lo trágico de cómo terminó ese día fue que después, ese mismo día, unas horas más tarde, lo mataron a unos kilómetros de Chartres. Pero digamos que toda esta historia es una historia de la humanidad. Es decir, no fue un francés el que salvó la catedral, fue un estadounidense que estaba ahí luchando por los valores de la libertad y la democracia. Entonces, al final del día, pues estos son unos monumentos que nos unen a todos, que tienen lecciones para todos, y que a medida que uno más aprende su historia, uno más entiende por qué estamos todos reflejados allí, tanto como podemos estar en una pirámide azteca, ¿no? Clara, nos quedan solo 2 minuticos. Todo esto que tú estás relatando a lo largo de la historia, y pudiéramos haber hablado horas
de momentos como este devastadores, porque se nos derrumban o nos arrebatan instalaciones, emblemas de lo que somos, nuestros referentes en todos los planos culturales, espirituales, históricos. Y esa otra cara que tú planteas, el que la salva, el que la reconstruye, el que la defiende, son testimonios de una enorme fuerza interna, de una resiliencia que trasciende nacionalidades y cultos. ¿Cómo aterrizar esto desde tu perspectiva como venezolana a nuestra realidad hoy? Mira, la verdad es que cuando yo leo historia, tanto de Venezuela como de otros países y hasta de civilizaciones antiguas que parecieran tan lejanas, yo siento algo como de confort, porque siento que algo que me reconforta, porque me doy cuenta que no somos los primeros, que la humanidad ya ha pasado por esto, que en algún lugar hay unas almas que nos entienden y hay unas referencias que nos guían y que nos permiten mantener la esperanza y la convicción de que al final del día el deseo de libertad nunca va a poder ser derrotado, que al final del día los seres humanos resisten y resisten de pie. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Hay miles de ejemplos, de referencias, de momentos en la historia reciente, en la historia más remota, en la que ha triunfado la verdad y de nuevo la lucha y la convicción de libertad. Entonces yo lo que siento es que ver esto es darse cuenta una vez más que mientras nosotros más aprendamos y más nos conectemos con la verdad, más aislamos al totalitarismo, y que las armas no son solo de fuego, las armas son también del espíritu, de las humanidades, de la cultura. Por eso es que yo promuevo lectura, no por otra cosa. Entonces, en estos momentos de tristeza y de oscuridad, que ciertamente no se puede negar, conectarnos con todas estas historias son una inyección de fortaleza que nos permiten enfrentar cualquier adversidad, tanto como individuos, pero también como sociedad. Bueno, Clara, no te imaginas lo que te agradezco estos minutos. Para mí también escucharte es una inyección de estímulo, de esperanza y de orgullo, porque, como les dije al principio, lo voy a tener que decir, Clara. Lo voy a tener que decir, porque después alguien lo va a poner ahí por Twitter y entonces va a decir, no lo quisieron revelar, etc. Esta Clara Machado, con la que están hablando, no es casualidad, es mi hermana menor. La que fue mi tortura, porque ella era la que me hacía la vida imposible cuando yo era chiquitica y dormíamos en el mismo cuarto. Tú a mí, Clara Luisa. Mira que tengo otra historia. Y la que me hace sentir profundamente orgullosa todos los días, porque la forma como nos relata, nos cuenta, se burla de nosotros, nos reímos de nuestros aciertos, errores, debilidades y aprendizajes, es profundamente esperanzadora y estimulante. Y yo sé que tú, yo, la familia nuestra y todos los venezolanos en este momento que estamos dolidos, profundamente afectados, esta mañana también como que respiramos con alivio con ver a Notre Dame de pie y tenemos la tranquilidad y la seguridad de que pronto volverá a lucir en todo su esplendor. No sé cuántos años, no sé cuánta plata tomará, pero como un acto de eso, de reivindicar estos valores de la humanidad, estará nuevamente completica. Y es una lección para los venezolanos. Es así. Así como ella se va a mantener de pie, bueno, nosotros también. Entonces es una inspiración para todos nosotros, no importa que estemos del otro lado del Atlántico. Bueno, Clara, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Te prometo que te vuelvo a llamar pronto. Yo he gozado y disfrutado mucho estos minutos contigo. Después en privado te cuento. Ay, no, yo también. De verdad que para mí es demasiado emocionante hablar contigo de este tema, aunque al principio hayamos estado tan serias. Bueno, Clara, cuídate mucho. Mi amor, Dios te bendiga. Saludos a todos por allá. Cuídate mucho. Era Clara Luisa Machado. Ella es bloguera, ella promueve la lectura, escribe de todo, es guerrera del teclado y es mi hermanita. La quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Un beso enorme. Cuídate mucho, Clara. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Riendo. Había salido de la cabina contigo en este programa súper especial de Semana Santa. Tuvimos primero a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ahora estuvimos hablando con Clara Luisa Machado. En esos momentos donde se nos sacude todo. Son horas de profunda reflexión, de búsqueda interior, de reafirmar nuestras convicciones, y eso es lo que nos permite este espacio de la Semana Santa. Yo diría más allá de la religión cristiana, lo que representa estos días, pero para todos los venezolanos, independientemente de su confesión, es un momento en el cual estas circunstancias nos han llevado a los puntos extremos. ¿Sabes? El otro día yo recorría por una carretera del estado Mérida y había una tranca enorme, la gente estaba protestando y me encontré un señor que venía con su esposa de otra ciudad cercana en el vehículo, le había estado haciendo diálisis y él estaba parado en la calle, solo, así, parado en la mitad de la carretera y lloraba, solo lloraba. Cuando me vio, se afectó y empezó a contarme aceleradamente lo que había sido toda la historia de su familia y lo que él estaba atravesando, cómo había perdido el negocio de una generación, cómo se le habían ido los hijos, cómo no conseguía tratamiento para su esposa. Pero en la medida que hablaba, yo le veía la fuerza y yo decía, este hombre no está quebrado, no está rendido, está dispuesto a luchar. Y ese fue el compromiso que hicimos al final. Después, más adelante, estuve en otro pueblo del Páramo y conocí una mujer increíble. Tiene 3 hijos, el mayor está en Argentina, los otros 2 chiquitos viven en Ejido, ella trabaja arriba y está solita tratando de mantener abierta un pequeño restaurante, ya reducido a menos de 1/4 parte de lo que en algún momento fue. Y me decía, María Corina, no lo cierro, no tengo gas desde hace 6 meses. Por supuesto, se me va la luz todos los días, no consigo los insumos, pero no lo cierro. O sea, aquí mis hijos van a tener un futuro, el que se me fue regresará. Y madre soltera, pero me decía esto con una sonrisa y le brillaban los ojos. Y para mí son unas testimonios, unas lecciones tan profundas de la fuerza y la determinación de superarnos que tenemos los venezolanos y de liberar nuestro país. Ellos son los testimonios que me hacen tener tanta confianza en esta ruta que avanzamos juntos, que es la ruta del coraje. La ruta de la verdad, llamando las cosas por su nombre, entendiendo que lo que estamos enfrentando es el régimen más cruel, es la maldad absoluta y que por eso no tenemos otra opción que derrotarlos y que vencer. Este régimen, y Maduro lo dice todos los días, que hay una guerra, sí, nos han declarado la guerra contra los ciudadanos de un grupúsculo corrupto, criminal, delincuentes hasta la médula, y que por eso debemos tener muy claro que no vamos a permitir distraernos, cometer errores o caer en tácticas o operaciones que busquen diluir la fuerza, desviar la fuerza. La ruta del coraje es la ruta del coraje. Primero lo primero. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no vamos a caer en farsas electorales que lo que busquen es darle tiempo o espacio a Nicolás Maduro. Ha quedado claro cuál es el mandato de los venezolanos. Que nadie puede estar planteando en este momento vías electorales que lo que buscan es darle tiempo. Y tiempo para Maduro es muerte para los venezolanos. Y por eso lo he dicho y lo repetimos. Primero tienen que salir del poder. Primero es lo primero.
y avanzaremos por un proceso de transición y reconstrucción para entonces poder tener procesos electorales limpios y libres en los cuales los venezolanos escogeremos cuál es ese futuro que queremos. Aquellos que desde afuera o adentro han planteado un esquema de un proceso electoral con Maduro como candidato, les recuerdo lo siguiente. En primer lugar, Nicolás Maduro tiene un grave problema de nacionalidad. Nicolás Maduro, como mínimo, tiene doble nacionalidad. Que es colombiano ya sabemos, no ha demostrado que sea venezolano. Por lo tanto, no puede ser candidato. En segundo lugar, Nicolás Maduro ha sido condenado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo por ladrón. Y según el Código Orgánico Procesal Penal, no puede ser candidato. En tercer lugar, Nicolás Maduro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, algo que recordó ayer el Grupo de Lima y que le pide a la comunidad internacional que apoye y que acelere. Por lo tanto, no puede ser candidato. En cuarto lugar, es parte de un narcoestado. Es parte de un grupo criminal vinculado desde el narcotráfico hasta el terrorismo. No puede ser candidato. Y si esto parecía poco, les recuerdo lo que dijo Fidel Castro en el año 2000 en Venezuela, cuando dijo: las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguros que las van a ganar. De modo que aquí esta lección la aprendimos y no vamos a permitir que nada ni nadie nos haga perder esta enorme oportunidad. Pero por encima de todo, aquellos que hacen planteamientos que buscan afiancarse en el pragmatismo de una derrota segura de Nicolás Maduro como candidato, eso nadie lo duda. Él o cualquiera que represente los valores de este régimen destructivo y que tanto daño le ha hecho a Venezuela, él o cualquiera serían absolutamente arrasados en un proceso electoral. Porque el país definitivamente está buscando algo muy distinto al crimen, la corrupción y al socialismo. Pero es que por encima del pragmatismo venezolano está la justicia. Eso es lo que nos hace diferentes. Nosotros vamos a hacer valer la justicia. Vamos a respetar la ley. Y ello es lo que le dará profundidad, estabilidad e irreversibilidad al cambio que viene. Así que hoy, con todos estos sentimientos encontrados en la mitad de Semana Santa, quiero enviarles todas mis oraciones, mi energía y mi fuerza para que a pesar de estos momentos oscuros podamos encontrar el sosiego, la luz, la alegría en nuestras oraciones y en compartir algún tiempo con nuestra familia. Venezuela y los venezolanos nos vamos a levantar con aún más fuerza, con aún más brío y con la determinación de construir esas bases y esos pilares éticos y republicanos muy sólidos, porque nunca, jamás Venezuela volverá a caer. Feliz Semana Santa, que Dios nos acompañe y nos bendiga en estos días y de nuevo estaré con ustedes el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.